No sé si he pasado no, ustedes todavía no han pasado bien. Bueno, cuando en quinto o en séptimo van a pasar con nosotros y ya. Bueno, me vieron que yo hice la clase de respiratorio y día voy a ver la clase de neumonía. ¿Vieron neumonía de adulto, no? ¿Hay muchas diferencias? ¿Alguien estudió algo de neumonía o no? ¿Qué es neumonía? ¿Qué es lo primero que dirían así como que diferencia entre una neumonía de niño y neumonía de adulto? ¿Qué es lo que primero que se viene a la cabeza? ¿Algún concepto en particular? Ya, pero la sintomatología se podría parecer, pero si te la doy, puede ser una opción. ¿Qué otra cosa sería como distinta? Esa es como la gran causa. La gran diferencia es que los niños, la mayoría son virales, versus un adulto que la mayoría de veces es bacteriana y hay que pensar con qué bacteria es. Pero en niños nosotros tenemos que tratar de igual la menor cantidad de antibióticos a todo nivel, a toda la patología. Y neumonía es una de esas patologías que tenemos que ser como cuidadosos a quien dejar el antibiótico, a quien no, y eso es un poquito lo que digo de la clase. Todas las preguntas que llegan son de un gatón, como para que se motiven un poco en el sentido de que son preguntas que les van a hacer en la vida. Y neumonía es un tema súper importante, tanto de examen y tanto de su vida, si van a ser médicos generales o eventualmente se van a ver niños, claramente tienen que ser de neumonía. Hasta la pregunta dice: un niño de 8 meses sin antecedentes de importancia, consulta por fiebre hasta 38,5, tos, dificultad para respirar. Al examen se aprecia signos de insuficiencia respiratoria al fondo, con retención interductal, taquipnea y circunstancia bilateral. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en este caso? Asmático, bronquiolitis aguda, laringitis, neumonía, bronquitis. No, pero no neumonía, bronquiolitis. Van a decir neumonía y nada, ahí tienen que ver como ciertas claves de la pregunta. ¿Cuál es la sintomatología clásica de una neumonía? El crepito, no la. Exactamente, la sibilancia obviamente representa una neumonía, sobre todo las neumonías virales o atípicas, pero lo primero, para que yo diga que una neumonía, tiene que haber créditos, sean bilaterales o unilaterales, pero las sibilancias son más de obstrucción, y la primera obstrucción de un niño en su vida, en un lactante, se llama bronquiolitis, no se llama bronquitis. Eso lo van a ver más adelante, pero neumonía en general se asocia a sintomatología pulmonar, no a sintomatología obstructiva. Si leyeron con respecto a esto, ¿cuál es la patología más frecuente en neumonias adquiridas en escolares? ¿Staphylococcus, clamidia, hemófilus, pseudomonas o neumococo? No, el neumococo. El neumococo es lejos la causa más frecuente de neumonía adquirida, y solo a los 10 años se le pelea como con el micoplasma, pero el neumococo a toda es la bacteria imperial más frecuente. El hemófilus era antes era una causa súper importante de neumonía, pero desde el 96 que se empezó a vacunar contra el hemófilus influenza, ha ido disminuyendo progresivamente y cada vez es menos frecuente ver neumonía por hemófilus. Que pueden haber todavía, pero son un poco. Y el agente etiológico más frecuente es la neumonía en el preescolar. Micoplasma, streptococo, virus respiratorio, exactamente. Y otro extremo, un recién nacido de 3 semanas que presenta bronconeumónica y conjuntivitis. La radiografía tórax muestra infiltrado intersticial, la etiología más probable es está difícil. La clave de esta pregunta, que la mayoría de las veces en la pregunta donde hay una clave, es la conjuntivitis. ¿Saben qué bicho, qué microorganismo, qué bacteria da la Clamidia trachomatis da conjuntivitis? Y si nosotros hiciéramos un examen de sangre de ese niño, tendría eosinofilia, que eso también es clásico de una clave. Eosinofilia. Y los restantes menores, la mayoría de las neumonias son causadas por virus, neumococo, micoplasma, streptococo, virus. Claro, ahí lo vamos viendo en la lista. Y la etiología más frecuente en la neumonía neonatal, streptococo bulbosa. No sé si llevan clases de higiene o algo, pero ahí lo vamos viendo. Ya, tengo un cuadrito que está más adelante igual, pero en el fondo lo que quiero mostrarles es que lejos lo más frecuente son los virus, sobre todo en lactantes. Hasta los 2 años ya en preescolares se empieza a equiparar un poco entre bacterias y virus, pero lejos, menores de 2 años, es más frecuente en la etiología viral. En recién nacido también hay muchas bacterias, como el canal del parto, como la Galactia que el grupo B, o Escherichia coli, enterococos, distintos virus, pero y también hay virus, pero es más importante la bacteria. Entre 1 año y 2 años es el lejos más frecuente.
entre 1 mes y 2 años, el eco más frecuente es la atipicidad viral. Ya, bueno, esta es la última pregunta. Ya, presente 14 años con 3 semanas de evolución y sensación febril. La radiografía de tórax muestra imágenes peribrancales biasales e insuflación pulmonar difusa. El diagnóstico más probable es, esto es como parecido a lo de autorizar. ¿Alguno que le tinca? La neumopatia por micoplasma. El micoplasma es una bacteria súper importante que afecta a los escolares y adolescentes, y sobre todo la clave de esta pregunta es las semanas de evolución. Una neumonía con neumococo no dura 3 semanas, estaría con derrame pleural, súper complicada si todavía siguiera con tos y sensación febril. En general, esta micoplasma como fiebre baja y como más alarmado. Ya, de neumonía. ¿Qué es lo súper importante de la clase? Es que la neumonía sigue siendo la causa número 1 de mortalidad en menores de 5 años en niños en el mundo. En Chile cada vez esto ha ido cambiando, lo vamos a ver en la biología, por el tema de la vacuna, por distintas razones, pero a nivel mundial es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años. O sea, es un tema claramente importante, es bien frecuente igual. Vamos a ver el cuadro clínico y básicamente vamos a tratar de diferenciar cuándo es una neumonía viral o bacteriana, cuándo hay que estudiar la neumonía, si es que siempre o en algunos casos, y qué tratamiento vamos a hacerle y los criterios de hospitalización. Eso es como lo que me interesa que sepan en esta clase. El concepto anterior. Y no sé si lo vieron en adultos, si fue complicado o no, pero en general existe súper poco consenso y por lo cual hay poca epidemiología clara de cuándo se define una neumonía. Hay gente, para ustedes, ¿una neumonía necesita una radiografía de tórax o no? ¿Sí? Ya, en pediatría no se necesita una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico de una neumonía, sino que el diagnóstico es netamente clínico. Entonces esto ya lo hace como medio subjetivo. Para algunos investigadores sí necesitan una radiografía, para otros solamente clínico. En general en Chile nosotros no consideramos una radiografía, hay ciertos centros, ciertos países que sí la consideran, así que es bien cuestionable. Pero ¿cómo se define? Como una infección aguda del fondo del parénquima pulmonar, caracterizada por distintos síntomas, de entre los cuales lo más frecuente son los síntomas respiratorios y la fiebre. Pero pueden no tener síntomas respiratorios, de hecho, puede tener una fiebre y dolor abdominal y ser una neumonía de ya. ¿Cuánto es la clasificación? ¿Vieron alguna clasificación de adultos ustedes o no? ¿Alguna que se acuerdan? Para hacer una duda en realidad. Dime más, si tienen dudas, pregunten. Con respecto a, o sea, como en el caso eventual de que uno estuviera, por ejemplo, no sé, con APS y llega un niño con fiebre, ¿uno ¿Ya? tiene que ir a sospechar neumonía por epidemiología o...? Pero tú dices si tenía síntomas respiratorios. Solamente si llega con fiebre. ¿Qué tan común es como que...? ¿Y qué edad tiene ese niño? O sea, como a lo mejor preescolar. Ya que depende de... Solamente porque tenga fiebre, no... Depende obviamente de cuántos días lleve de evolución, depende de cuánto tenga la fiebre, y depende fundamentalmente de la edad. En este caso preescolar, no es algo que si llega un niño con fiebre, por ejemplo, de 3 años y no tiene ningún otro síntoma, yo no le pido una radiografía. Si llega un niño de 3 años y está a aspecto tóxico o está con fiebre alta, 39,5, 40, y no tengo foco claro y el niño sigue más o menos, sí lo veo en una radiografía. ¿Veis? Como que depende del contexto, o también puede ser que yo le tome exámenes de sangre y dentro de los exámenes tenga parámetros inflamatorios muy elevados, y en ese caso, si yo tengo parámetros inflamatorios muy elevados y no tengo un foco claro, sí o sí tengo que descartar las 2 infecciones bacterianas más frecuentes, que son la infección urinaria y neumonía. Entonces sí o sí tengo que tomar una radiografía. Pero así como de base no tienes que tomar. Esa sería la respuesta en ese caso, en ese contexto. Por ejemplo, si fuera un niño de 2 meses, ya hay otro tipo y también hay que cuestionar otra cosa. En cuanto a la clasificación, tampoco está tan claro. Lo que más le diría yo que es importante es como con respecto a la etiología, y la mayoría son virales, algunas son bacterianas, y entre las bacterianas tenemos las típicas como el neumococo, como la moraxella catarrhalis o el Haemophilus influenzae, y las atípicas como la clamidia pneumoniae, la legionela o también el micoplasma. Y dentro de las clasificaciones también existe, que es bien importante también, la clasificación en función al ámbito de adquisición. ¿A qué se refiere esto? Si es como de la comunidad, que es lo que respecta a esta clase, o nosocomial en el fondo, o intrahospitalaria. ¿Cuándo se considera intrahospitalaria? En general, si yo estoy en el hospital y 48 horas después empiezo con una neumonía, o estoy en el hospital y dentro de los 14 días después de un alta,
tengo una neumonía, eso es intrahospitalario. Está 48 horas después de estar hospitalizado o 14 días después de haber sido dado de alta. El patrón radiológico nos va a orientar si tiene condensaciones, si tiene infiltrados bilaterales, eso también nos orienta un poquito a si es viral o bacteriano, y también en relación a la función del tipo de huésped. En qué sentido, si es inmunocompetente o tiene alguna inmunodeficiencia, alguna enfermedad crónica, alguna cardiopatía, es asmático. También eso va a depender si es prematuro, va a depender como qué tipo de neumonía va a ser. El manejo en general de esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en la práctica no es tan fácil saber si la neumonía es por un virus o una bacteria. Entonces no sabemos si vamos a dejarle antibiótico o no, o qué tratamiento, y tampoco siempre vamos a tener la posibilidad de tomar una radiografía, si es que le tomamos la radiografía. Entonces no es tan sencillo hacer el diagnóstico y tampoco es tan fácil decidir qué vamos a hacer con el paciente. Y en el mundo ideal, no sé, en la clínica alemana uno va y le toman PCR de virus respiratorio como de 40 virus y inmediatamente sabemos si tienen algún virus que puede estar causando el cuadro respiratorio, pero en general la práctica de la consulta, del consultorio, de la urgencia, no es así. No tenemos mucho como técnicas de estudio microbiológico, por no decir ninguna. Hoy en día hay influenza de rápido y de rápido COVID. El diagnóstico se basa entonces en criterios clínicos y epidemiológicos, y pudiendo requerir mayor estudio como exámenes de sangre o de radiografía tórax, pero concepto número uno, concepto número dos, el uno diría que es súper frecuente, es y que causa mucha mortalidad, es que no necesitamos ni laboratorios de sangre ni exámenes de radiografía para el diagnóstico. Y yo voy a analizar al paciente, su historia, su examen físico, eventualmente apoyarme en exámenes dependiendo del caso para tratar de instaurar un tratamiento lo más racional posible y ocupar lo menos posible de antibióticos. Nosotros los pediatras en general somos como defensores de los antibióticos, a diferencia de adultos que se ocupan como en mayor cantidad, en pediatría se ocupan poco antibióticos o se deberían ocupar poco, como que cuidamos harto como la resistencia en ese sentido. Hay muchos cuadros virales, es raro que se dejen tanto antibiótico en pediatría, o no debería ser. Ya, me contó el control de epidemiología como actualizada, lo que hay del Ministerio de Salud del 2013, y bueno, en general se presentan durante todo el año, pero con mayor incidencia en invierno y verano, invierno y primavera, perdón. No sé si se dieron cuenta ya que ahora que inició el colegio, todos los niños están enfermos, no sé si ustedes tienen hermanos o tuvieron contacto con niños, pero todo el mundo ya se enfermó. Y eso también en Chile está muy marcado con el tema del año escolar. Durante el año escolar hay mucho virus dando vuelta y ahí aumenta el riesgo de neumonía claramente. La incidencia en general oscila entre 10 a 40 casos por 1000 niños al año. La tasa de hospitalización es mucho mayor en los lactantes y es la segunda causa de hospitalización en Chile luego de las enfermedades perinatales. La mortalidad en Chile ha ido disminuyendo de una forma muy importante. ¿Y a qué creen ustedes que se debe eso? Que ha disminuido la mortalidad en Chile. De hecho, de Sudamérica somos, creo, el país que menos mortalidad tiene. La vacuna de uno. El neumococo se empezó a vacunar en el 2000, si no me equivoco, el hemófilo en el 96, que no es clase de vacuna, pero es como de cultura general. Y también el tema de las mejoras como del país en general, de las condiciones de salud, de hacienda, del acceso a la salud, la educación y también el tema de la creación de la sala IA, que no me acuerdo exactamente qué año, si el 99, no me acuerdo qué año fue exactamente, pero eso también ha contribuido a que disminuya la mortalidad. Y bueno, tenemos varios factores, tanto del huésped como externos, de por qué un niño podría tener una neumonía. Los pacientes que son prematuros, que son bajo peso, que tienen alguna enfermedad crónica, ya sea cardíaca, ya sea respiratoria, tiene claramente mayor riesgo de tener alguna neumonía. Y también condiciones de hacinamiento, el hecho de asistir a jardín infantil o guardería, estar expuesto al cigarro, estar expuesto al humo, estar expuesto a la contaminación en general. Claramente aumenta el riesgo de tener una neumonía. La lactancia materna, que dice 4 meses, en general se considera hasta 6 meses, un factor protector como de mortalidad y de neumonía infantil. Y estos son factores de riesgo como infección respiratoria grave, que es básicamente lo mismo, enfermedades crónicas, cardiopatía congénita, enfermedades pulmonares crónicas,
y obviamente la inmunosupresión, ya sea primaria o secundaria, en fondo por medicamento o por alguna enfermedad, y la edad también es un factor importante. El hecho que el niño, aquí dice síndrome de hipertrofia restrictiva recurrente, que creo que tengo una clase de eso, que es como el asmático antes de los 5 años. Ya, en cuanto a la energía, que es como lo primordial, la edad, este concepto es súper importante, que la edad es un súper buen predictor de la etiología, como que es súper distinto que yo tenga una neumonía en un niño de 15 años, que yo tenga una neumonía en un niño de 8 años, que yo tenga una neumonía en un niño de 2 años, un niño de, no sé, 5 meses y un niño de 15 días de vida. Todo eso son respuestas distintas, cuál es lo primero que tengo que pensar. Y en los niños mayores es más frecuente la etiología bacteriana, en general después de los 3-4 años, y dentro de ellos, lejos del más común el neumococo, seguido el micoplasma, sobre todo después de los 10 años. Un concepto importante, igual que la mayoría, una evolución importante, no la mayoría, pueden tener más de un microorganismo involucrado. Entonces, realmente, si te toman una PCR de virus respiratorio, de patógeno respiratorio, puede tener neumococo, rinovirus y adenovirus. Es bastante frecuente que tengan más de un microorganismo involucrado. Y esto depende mucho de cuál es el estudio que le vamos a hacer, pero entre el 20 y el 50% de los casos no se encuentra patógeno, y esto cada día disminuyendo. Yo las primeras clases que tenía era como hasta un 80%, ahora ya va como hasta un 50% de que no se encuentra un patógeno claro. Antes no existía el PCR, antes existía el viral o técnicas que tenían mucho sensibilidad. Y la mortalidad en países desarrollados en general es baja. Es lo que le mostré antes, y esto también en cuanto a la edad entre menor de un mes, que en el fondo son neonatos, recién nacidos, la galactial, el chilechacol lo más frecuente, entre 1 año y 4 años lo más frecuente son los virus respiratorios, seguido por el neumococo, y después de los 5 años, algunos dicen de los 10 años, está entre el neumococo o el micoplasma. Esto no tiene ninguna de estas cosas tiene que aprenderse de memoria, pero lo puse específicamente porque hay ciertas bacterias que nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, si yo le hago un cultivo a un niño, que es una cosa súper extraña, que se haga un cultivo para un paciente que está grave en la UCI, está intubado, le puedo hacer un cultivo del tubo traqueal, por ejemplo, y sale una bacteria que es un Staphylococcus aureus, eso me tiene que hacer pensar que el niño tiene alguna enfermedad de base. Es raro que yo tenga una neumonía con un Staphylococcus aureus, es raro que yo tenga una neumonía en general con un Streptococcus pyogenes, como que si salen como o con una pseudomonas, si se salen de esa normalidad, de esa frecuencia como de los gérmenes que hablamos antes, hay que pensar como alguna enfermedad secundaria, una enfermedad de base, una fibrosis quística, alguna inmunodeficiencia, alguna malformación pulmonar, etc. Dentro de la etiología viral, bueno, el concepto primordial que es de predominio en los lactantes, y hay muchos virus dando vuelta, hay muchos virus que pueden causar neumonía, y en pediatría lejos, el número 1 es el sincicial respiratorio. Esto va a ir cambiando, todavía estamos en esa transición producto de la vacuna que se está poniendo en los lactantes menores en los últimos 2 años. No sé si han visto la noticia o cacharon cuando pasó esto, como que la mortalidad disminuyó a 0 en niños menores de 1 año, cosa que antes era 30 o 40 por año que se morían niños, disminuyó a 0. Disminuyó la hospitalización alrededor de un 80-90% de niños lactantes con el sincicial respiratorio. Mi corta carrera de médico es lejos como el evento que más ha impactado como en la salud pública la vacuna del sincicial, como a los pediatras. Pero sigue siendo importante el sincicial, pero estamos en un periodo que quizás 5 años más, 10 años más, esto va a cambiar. Pero el sincicial sigue siendo el número 1, el más frecuente que causa neumonía. Después ya viene la influenza, el metapneumovirus, el adenovirus. No sé si han estudiado el virus adenovirus en general, pero yo les digo en pediatría como el gran sector. El adenovirus te puede dar cualquier cosa, te puede dar exantema, te puede dar encefalitis, te puede dar diarrea, te puede dar faringitis, conjuntivitis, tiene síndrome de Félix sin foco, te puede dar un millón de cosas, pero porque tiene muchos serotipos en el fondo. El serotipo 3, 7 y 21 son los más frecuentes que se asocian a neumonía o cuadro respiratorio en general. El rinovirus es no tan frecuente que cause neumonía, pero igual puede causar, es más frecuente que cause bronquitis o asfixia asmática. El rinovirus es la primera causa de compensación de un paciente asmático. Y hoy en día, no sé si alguien está resfriado, probablemente sea el rinovirus, porque lejos es el virus que más está primando en Chile y en general la región central.
alrededor del 50-60% de los virus que andan hoy en día son rinovirus. La preinfluenza, que el cuadro típico es una laringitis, también puede dar neumonía, coronavirus, en el niño no es tan frecuente que dé, pero igual puede dar neumonía, y el bocavirus, que es una causa más común de eso, de coinfección, que de neumonía en sí. La alergia bacteriana entonces predomina en el grupo de preescolares y escolares, menos frecuente en lactantes, se presentan durante todo el año, con mayor incidencia en invierno, y el neumococo es el más frecuente, el hemos disminuido de forma notable con la vacuna. El Staphylococcus aureus es poco frecuente y hay que sospecharlo con alguna enfermedad de gases, también lo mismo que los anaerobios, y los microorganismos atípicos son más frecuentes lejos en escolares. Ya, acá tenemos otra pregunta. Un niño de 3 años con mal incremento ponderal y diarreas frecuentes con heces esteatorreicas. ¿Sabes lo que son heces esteatorreicas, no? Han presentado varias neumonias desde su nacimiento. La última fue causada por un Staphylococcus aureus. Eso ya es una clave. Respondió bien al tratamiento con fluoxacina. Se solicita una radiografía de tórax que muestra algunas imágenes sugerentes de bronquitis. Ya, eso es otra clave. El diagnóstico más probable en este caso. Me da difícil la pregunta, no sé. ¿Cachan qué puede ser o no? Exactamente, pirocitis. Y ahí claramente el concepto que les decía antes, como que si yo tengo un Staphylococcus aureus, tengo que sospechar una enfermedad de base. ¿Y qué enfermedad de base en este caso? Esteatorreica, tiene bronquitis, claramente orienta a pirocitis. Dentro de los atípicos, como les dije antes, están esos 4 bichos en general. La clamidia rheumatis en general es una enfermedad que afecta a los recién nacidos, que se transmite a través del parto, que es súper poco frecuente en Chile. Y la clínica en general, cuando me decían que se diferencia un poco los adultos, sí, es totalmente cierto, es súper inespecífica la clínica. Puede dar fiebre, no siempre presente, pero te puede dar fiebre. Puede tener tos, como puede estar siempre presente en los síntomas respiratorios, pero en general, cuadro típico de una neumonía sería fiebre alta y tos. En general se asocia a decaimiento, a quejido respiratorio, en niños, que esto no sé si han tenido clase. Algo elemental es preguntarle a los niños, a las mamás, mejor dicho, cómo se alimentan, porque los adultos no van a preguntar como, oye, ¿cómo se está alimentando? Como que es un signo súper poco útil. En niños es súper útil saber cómo el lactante, cómo está tomando pecho, cómo está tomando la mamadera, si se comió toda la comida, si está tomando agua, porque eso marca mucho de la gravedad en el fondo del cuadro, como el criterio de sepsis, criterio de gravedad, muchas veces está cómo se alimenta. Y lo mismo que qué tan irritable está o qué tan somnoliento está, eso también orienta un poco con la gravedad del cuadro. Obviamente los signos de dificultad respiratoria dependiendo de qué tan grande sea la neumonía, y en niños chicos, en general menores de 3 meses, sobre todo recién nacidos, y sobre todo por virus como el sincicial respiratorio o bacterias como el coqueluche, pueden causar apneas, ser como su primera manifestación, más que todo, más que fiebre, pueden tener apneas. La neumonía viral es lejos más frecuente durante el invierno, en general tenemos un cuadro así como de un resfrío, como catarrar con febrícula, fiebre moderada, un poquito de dolor de garganta, un poquito de tos, un poco de moco, pueden dar conjuntivitis como en el caso del adenovirus, y puede asociarse con síntomas extrapulmonares. Los niños pueden tener vómito, pueden tener diarrea, pueden tener exantema, y eso es súper común de los virus, no así en las bacterias, que es más común que tengan como síntomas como aislado respiratorio. Y bueno, lo dije recién, pero hay síntomas como el adenovirus que puede tener conjuntivitis purulenta, y eso te puede orientar un poquito a la etiología. Apneas es más frecuente en infección por sincicial respiratorio, y el compromiso del estado general es menos importante que la etiología bacteriana, y esto es un punto fundamental. En general, los chilenos que tienen neumonía bacteriana es distinto. En general tienen mayor compromiso en general y pueden presentarse de forma inmediata como neumonía, o el niño que tenía una infección respiratoria de 3, 4, 5 días y de repente, pum, fiebre 40, pum, fiebre 39,5, con un deterioro de su estado de ánimo, rechazo alimentario. Eso es como una historia típica de la neumonía. También puede manifestarse lo que me preguntaba el compañero allá, como fiebre sin foco, que eso quiere decir que tiene fiebre y no tiene un foco evidente de por qué está teniendo la fiebre, y esto en general es como típico de la neumonía neumocócica. Entonces no va a ser el primer examen que nosotros vamos a tomar, porque si tenemos un niño de 5 o 7 días que tiene fiebre y no sabemos la causa, sí estaría en la radiografía, que es parte de un examen que le podemos hacer. La clínica respiratoria puede ser poco llamativa, de repente las dos pueden no estar presentes, y esto yo cuando lo leía decía, esto es mentira,
es frecuente la aparición de síntomas como dolor abdominal que confunden y retrasan el diagnóstico y se puede confundir con apendicitis aguda. No sé si han visto así como apendicitis aguda, siempre hay un cuadrito así como fósil acá, o abdomen agudo, en un cuadrito de fósil acá derecha, está neumonía. Y a mí me pasó que pensé que una niña tenía neumonía, le tomé un escáner de abdomen y se alcanzaba a ver como arriba la base derecha tenía una tremenda neumonía. Y la niña le abría la guata como que tuviera una apendicitis. Así que es súper frecuente, ya esto es un caso aislado, pero es súper frecuente que los niños se quejen de dolor abdominal y tengan neumonía. Si el dolor abdominal con fiebre, radiografía de tórax también estaría dentro de los exámenes que ustedes les podrían hacer. Así que no tenemos claramente una neumonía. Lo otro que puede ser por interpretación del diafragma, pueden tener dolor de hombro. No sé si lo vieron en algo o mal. Y bueno, considerar como diagnóstico diferencial en cuadros de abdomen agudo. Entonces, como les decía antes, tiene mayor afectación del estado general, se puede acompañar de dolor torácico, con tono inspiratorio, y a la ocultación es distinta a la de los virus. Acá tenemos podemos tener créditos, receptores como locales, focalizados, y bueno, no sé si han escuchado alguna vez un solo ovárico. Cuando uno escucha eso ya es como súper, no patognomónico, pero muy conectado a una neumonía. Y en general esta forma es infrecuente en un lactante y niños pequeños, ya en escolar o adolescente es más típico que yo tenga como un cuadro de tos, de fiebre, de dolor del estado general. Las neumonias atípicas afectan habitualmente a niños mayores de 3 años, sobre todo mayores de 10 años, pero a medida después de la edad preescolar empieza a ser más frecuente y el inicio es gradual, puede presentar como malestar general, cefalea, fiebre baja, mialgia, un poquito como viral, pero tiene la diferencia que persiste por 2, 3, 4 semanas y es una tos como que se describe como intratable, puede ser seca, puede ser como improductiva, pero la mayoría de veces es seca. Y clásicamente como que tosen como en exceso, parecido, no el coqueluche, pero es parecido así como que ese tipo de tos que los papás dicen como no sé qué hacer con la tos. Y en este caso las atípicas son como una mezcla entre un poco como las virales y las bacterianas típicas. Pueden tener tanto sinología húmeda como crédito de receptores o obstrucción bronquial como sibilancia o disminución del murmullo pulmonar. Y tiene la particularidad igual que el micoplasma puede dar síntomas extra respiratorios, lo vamos a ver más adelante. Hay un concepto que no sé si lo vieron no sé si existe en adultos, de hecho, el walking pneumonia. ¿Hablaron de eso, no? ¿No? Ya, walking pneumonia significa que es un niño como que camina, hace su vida normal y uno lo escucha y está lleno de crédito, le tomaste la radiografía y está en una radiografía horrible y el niño está como si nada. Eso es clásico del micoplasma. Ya el examen físico, como les dije, puede haber sinología húmeda, obstructiva, y obviamente nosotros siempre en un cuadro respiratorio, sea el que sea, tenemos que ver el trabajo respiratorio y dependiendo de la gravedad pueden haber signos de insuficiencia respiratoria como retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares. El niño puede ver aleteo nasal y obviamente también. Bueno, y ya cuando hay una premia importante, obviamente respiración paranasal, que estén mal perfundidos, que estén con pérdida de conciencia, obviamente sin cianosis, eso ya llegamos un poquito tarde. Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, podemos, el laboratorio, el diagnóstico es clínico, pero nos podemos apoyar de ciertos ciertos exámenes como laboratorio. ¿De laboratorio que podemos utilizar? ¿En adultos ocupan todo el rato el laboratorio o de repente, dependiendo del caso, así como a todos les toman radiografía, en adultos, ¿qué les dijeron? Depende del caso, ya. En pediatría es lo mismo, depende de la gravedad y en general si yo tengo una duda como y necesito como orientarle cirugía, les puedo pedir un par de exámenes y dentro de eso le pido un hemograma y marcador inflamatorio como la PCR. ¿Qué me orientaría un poco? ¿Cachan qué valores orientan como a que algo sea bacteriano o que sea viral? ¿Cachan ese concepto o no? ¿Ah? Ya leucocito, ¿pero de cuánto? ¿Algún valor? Ya, la leucocitosis en general sobre 20 o 30.000, en pediatría orienta como algo bacteriano, igual depende de la edad, no recién nacido tiene 20.000 blancos y es normal.
pero a medida que van creciendo los niños ya se va como normalizando el tema de los blancos y en general 20 o 30 mil blancos con un 70% de inmaduros orienta no inmaduros, a depresión izquierda, orienta a que podrían ser de energía bacteriana. ¿Y la PCR algún valor? En general es súper cuestionable, pero entre más de 80, más de 100 orienta que es bacteriano, bajo 20 orienta demasiado que es viral y entre 20 y 80 es como tierra de nadie. Pero lo importante es que no hay ningún examen en sí que te va a decir que va a ser bacteriano o viral, sino que uno va sumando, la edad, lo más importante, edad. Después la clínica, la biología. Después ya si necesito algún examen de laboratorio, tiene blanco elevado, ya la PCR elevada. Y ahí voy como sumando. También está dentro de los, lo tengo acá, dentro de los exámenes que se pueden pedir, nosotros no pedimos general, pero también orienta. Y bueno, están los valores de tanto el leucocito de PCR y la procalcitonina sobre 2 orienta mucho a etiología bacteriana, como dicen sobre 1, y sobre bajo 0,5 orienta mucho a etiología viral. Pero ninguno por sí solo, ni siquiera la procalcitonina, orienta 100% si es bacteriano o viral, sino que tenemos que ir sumando los elementos de toda la historia, el examen físico, la edad, etc. ¿Y qué exámenes le podríamos tomar a un paciente con sospecha de neumonía bacteriana? En general, no es necesario, en pediatría no se toman cultivos, tienen una utilidad, no se toman cultivos de expectoración, que tienen una utilidad limitada, y si vamos a tomarle hemocultivo cuando los pacientes se hospitalicen. Tienen un súper bajo rendimiento, alrededor de un 10 o un 20%, es 100% específico, sí, pero en el momento que lo hospitalizamos con una neumonía, la idea es tomarle un hemocultivo, que sea baja el rendimiento. Y el resto de cosas, por ejemplo, un método invasivo como un lavado preocular, una biopsia, solamente se lo puedo tomar en casos que estén graves, intubados, etc. Y obviamente si tiene un derrame pleural, también vamos a funcionar ese líquido para ver la etiología de la neumonía. Bueno, el hemocultivo, no en general, no utilizado así, y entre más grave sea la neumonía, mayor complicación tiene, va a ir aumentando el porcentaje de positividad. Etiología, si la vamos a estudiar, en general de forma ambulatoria no la vamos a estudiar. Cuando están hospitalizados los niños, sí podemos tomarle PCR respiratorio, que lo estamos haciendo en general en los hospitales. Si sospechamos etiología atípica, se puede tomar PCR atípico, y también existen los anticuerpos, no sé si lo vieron en adultos, físicamente el micoplasma. Se toma la hemoglobina M de micoplasma para ver si puede estar asociado a una infección. Y también existen las PCR bacterias, que hoy en día cada vez hay como exámenes de PCR que son más ampliados, que por ejemplo toman de, no sé, adenovirus, bocavirus, coronavirus, enterovirus, influenza, y también incluyen ciertas bacterias como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, Moraxella, la clamilla, el micrograma, los microorganismos más frecuentemente aislados. Pero en general son exámenes que en general en los hospitales, en las clínicas, se hace la PCR de virus respiratorio y el resto va a depender de la sospecha. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, no? ¿Cuándo vamos a tomar una radiografía de tórax? No siempre. Cuando tengamos dudas del diagnóstico, por ejemplo, en este caso que tiene fiebre de abdominal, vamos a tomar una radiografía. Pero si tiene evidentemente una fiebre de 39 grados, tiene tos productiva, yo lo oculto y tiene un cremio en la base derecha, no tiene ningún sentido tomar una radiografía. Yo les digo esto para pasar por urgencia y todo el mundo le da una radiografía a todos los niños que tengan cuadros respiratorios, pero lo que deberían hacer y lo que es no tomarle radiografía. ¿Cuándo sí vamos a tomarle? Cuando tenemos duda del diagnóstico, como les dije antes, cuando ingresa el paciente, sí o sí vamos a tomarle una radiografía, en general para descartar como complicaciones. Un derrame pleural, o una atelectasia, por ejemplo, algún cuerpo extraño. Si el paciente obviamente está grave, también vamos a tomarle una radiografía de tórax. Y si un paciente que tiene episodio de neumonía recurrente, también vamos a tomarle radiografía de tórax. Y también si es que tiene una neumonía prolongada con escasa respuesta. Si yo pienso que tiene una neumonía, le dejé antibiótico, lo controlo en 48, 72 horas y persiste con fiebre, sí o sí también le tengo que tomar una radiografía.
En cuanto a las imágenes, lo mismo que los exámenes de sangre, no existe como una imagen en sí que diga, oh, esto es bacteriano, o sí, oh, esto es viral, pero orientan. Y por ejemplo, si hay una condensación como la de esta foto, o derrame viral, orienta una infección bacteriana. Y en cambio, los infiltrados intersticiales difusos con o hiperinsuflación, que en el fondo está el tórax, las costillas horizontalizadas o el aumento de los vasos intercostales o el diafragma horizontalizado, orientan una etiología viral o atípica. No sé si han visto este monito, pero es súper útil como para ver el tema de la radiografía, como que el óvulo está afectado. Y, por ejemplo, aquí donde hay la neumonía. ¿De derecha o izquierda? Eso. Evidentemente tiene una y es orientaría a qué cosa aquí en este caso. Más viral o más no sabemos la. ¿Sí? Evidentemente orienta a bacterias, una condensación evidente en el lóbulo izquierdo. La imagen aérea como el neumatocele o con múltiples focos de infiltrado alveolar es sugerente de Staphylococcus aureus, que es algo poco frecuente, pero yo he visto, no sé, en mi vida unos 5 imágenes así con neumatocele o con neumonía microlizante que son típicas del Staphylococcus aureus. El biógeno se presenta frecuentemente en derrame pleural y cuadros gravísimos, no es como que va a ir caminando con un poquito de todo de fiebre, sino que son pacientes que tienen mucha insuficiencia respiratoria. Y el nivel más pequeño, la condensación focal único, poco frecuente, es más frecuente como que sea bilateral, como el pelo intersticial, y eso puede ser tanto viral o bacteriano. Ya, esto es un cuadro típico de pediatría, que la mayoría de las veces con neumococo, que es como una pelota, se llama neumonía redonda, que ahí está claramente. Y en este caso, también me imagino que la ven claramente, esta pelotita de aquí. Esta neumonía que es clásica de pediatría también amerita control. Si yo le tomé la radiografía y veo esa radiografía, tengo que controlarla en unas 2 o 3 veces más, porque esto podría ser cualquier cosa, podría ser un tumor, podría ser otra cosa que no sea una neumonía y tenemos que estar seguros que desapareció. Ya aquí que ven en la radiografía. Claro, ahí pareciera que hubiese una neumonía aquí en el lado izquierdo y claramente tiene un corrimiento en los recesos costofrénicos izquierdos, que es compatible con un derrame pleural. Y si nosotros tenemos esta imagen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que pedirle al paciente? Que se cuide. ¿Qué? Sí, drogocentesis sería una buena opción, pero antes de eso, si no lo tenemos en lo que yo estoy preguntando, podemos tomar una drogocentesis. Si fuera así como el fin de semana. Una ecografía. Ecografía pleural es el constatar como para ver cuánto tiene de líquido y qué tanto tiempo lleva por las características del líquido. Pero sí, pero bueno, habría que hacerle drogocentesis. Una consulta, en el caso de pediatría, ¿cuánto es el porcentaje de ML en el caso de la radiología? Ahí lo vamos a ver. Pero creo que es tema de ya está regla. ¿Qué le impresiona? El derecho me imagino sin medio. O sea, no, la imagen del lado derecho. ¿Ya? ¿Como aquí? No, la imagen del lado derecho. ¿Derecho? Ah. Ya. Ya. Lo siento ahí como el. Ya, pero en el fondo. ¿Cuál es el derecho? En el fondo este tiene como imágenes a mi gusto como de pequeñas condensaciones, como aquí, como acá. Asociado con hiperinsuflación. Si contamos los niveles, los espacios intercostales hay como 10, 11 y están súper descentralizadas las cantidades, y eso es típico de la neumonía típica, que tengamos como el fondo cuadros mixtos. Tanto no condensaciones como lobales, sino como bilaterales, chiquititas, y sino de hiperinsuflación. ¿Esto aquí? Vaya a saber. No sé. Puede ser como zona de hiperinsuflación del flujo. Entonces,
se ve como el pulmón se ve como irregular. De hecho, la anterior hay parte que se llama blanquita y en la base se ve como más negrita. ¿Podría ser por el audio? Poco probable, lo más probable es que, si viendo la radiografía solamente, yo creía que es como un microgramo o un alivio. El aire en general de los neumatoceles se ve como un nivel hidroaéreo, como cuando hay obstrucción intestinal, coloquialmente hablando, se ve así como un nivel súper evidente en la radiografía traxoria, no en la vena. No se ve si se ve más brillante en la imagen de la derecha, es una condensación. Más brillante aquí, de ese tubo. En la imagen de la derecha. Esta. Sí, ahí es donde se ¿Como ve acá? todo blanco. Sí, o sea, la tiene más, pero sí, pues según yo las tiene, por lo menos tiene infiltrado alveolar. No es tan evidente una condensación, pero sí. Pero sí es como. Es un infiltrado alveolar que es como posible que sea una condensación. No es como tan evidente como, no sé, en este caso, pero sí aquí claramente tiene infiltrado. Y si yo tuviera que escribir esta radiografía, diría que tiene un infiltrado intersticio alveolar, porque claramente también tiene así como, no solamente como en los lóbulos como pulmonares, sino que está como en todo el pulmón y también tiene como trama intersticial, con pequeños focos de condensación bilateral. Ya, y en conclusión nos orientan a la ontología viral entonces, silancia, historia de mocos, buen estado general, fiebre baja, el patrón radiográfico con cronífero artificial, y si lo tomamos examen de sangre, hemograma de leucocitosis, nidificación de izquierda y proteína C reactiva baja. Esto es con la teoría. Si yo tengo un paciente con una neumonía con un adenovirus, puede ser que tenga IgG40, puede ser que el niño tenga una condensación, puede ser que tenga blancos de 30.000 y PCR de 200 y un virus. Entonces, no es absoluto lo que les estoy diciendo, sino que orienta. Y el adenovirus es de esos grandes simulacros como les dije antes, que puede confundirse perfectamente con una infección bacteriana, así también como la influenza. La influenza también puede dar PCR de 200, 100 y tanto y ser un virus. Y al revés, yo puedo tener un shock séptico con una insuficiencia hepática y tener PCR de 0,1. Entonces, no es 100% ninguno de los parámetros de los otros. Orienta una ontología bacteriana, el síndrome de condensación, o síndrome de ocupación pleural, el compromiso estado general, fiebre alta, en general más de 39, 39,5, la imagen condensante o el derrame pleural, y el hemograma con leucocitosis o desviación izquierda y proteína C reactiva elevada. El cuadrito que es como básicamente lo que he estado diciendo, y el tratamiento en general es empírico. Nosotros no vamos a ver la etiología, sino que en base a nuestros criterios vamos a decidir si le damos antibiótico o lo manejamos de una forma conservadora. En base a la edad del paciente, las características clínicos radiológicas que le tomamos radiografía, la gravedad del enfermo obviamente, y también la resistencia de nuestro medio de la bacteria. ¿Cuándo vamos a utilizar un niño? En general, yo siempre les digo esto, en pediatría tienen varios comodines. Siempre la causa social es creo que no está dentro de las opciones ahí, pero la causa social es que los padres sean poco confiables, que el niño viva lejos, que no tenga acceso al hospital. Es una causa de hospitalización, y la edad, no siempre, pero siempre que tenga un niño menor de 3 meses, tienen que considerar si es necesario utilizarlo. Si tiene neumonía, si tiene bronquiolitis, si tiene síndrome de feliz sin foco, si tiene una infección urinaria, siempre el menor de 3 meses es como más probable que lo utilice. Y dentro de eso, una neumonía, un menor de 3 meses también lo voy a utilizar. Obviamente, si tiene signos de insuficiencia respiratoria, si necesita oxígeno, o sea, si satura menos del 93%, lo voy a utilizar. Si presenta apneas, lo voy a utilizar en una UCI si presenta apnea. Si tiene algún signo de complicación, como un derrame pleural, obviamente está con signos de shock o compromiso de conciencia, eso ni pensarlo. Va a ser difícil que yo tenga este criterio en la urgencia, pero si yo sé que un niño tiene una neumonía con un Staphylococcus aureus resistente, claramente lo voy a utilizar, porque no hay un antibiótico que yo lo voy a poder dejar de forma ambulatoria, y aparte que puede tener una evolución muy desfavorable. La deshidratación o la mala tolerancia renal también es como un comodín. Si los niños no toleran el antibiótico o no son capaces de hidratarse, también tenemos que utilizarlo para darle un suerito o darle un antibiótico endovenoso.
y bueno, las condiciones que impiden su tratamiento o seguimiento adecuado, como el punto de como el aspecto social. Y si tiene una cardiopatía congénita importante, si el paciente tiene una inmunodeficiencia probablemente o una insuficiencia renal, también lo voy a hospitalizar. Eso va a ser relativo en cada patología. Ya, ¿cuándo le voy a controlar la radiografía tórax? Si es que le tomé una radiografía, si el paciente persiste con los síntomas, básicamente con la fiebre, porque la tos puede durar meses, 1 o 2 meses puede durar una tos posterior a una infección, no necesariamente una neumonía. Si el paciente persiste con fiebre más allá de 48 horas, yo le voy a tomar una radiografía. Si tiene antecedentes de neumonía recurrente, también le voy a tomar una radiografía. Si hubo una atelectasia, tenemos que controlarla, lo mismo que la neumonía redonda. Y ya en complicaciones como empiema, neumatocelia y absceso pulmonar, le vamos a tomar radiografía seriada hasta que esto vaya desapareciendo. Ya, le voy a pasar la clase de si yo decido al paciente manejarlo de forma ambulatoria y no utilizarlo, en general tengo que pensar que la mayoría de niños pequeños, sobre todo lactantes, van a ser virales y no le voy a dejar antibióticos, pero si se sospecha epidemia bacteriana, vamos a ocupar la simple amoxicilina. Usted no necesariamente se sepa las dosis, pero sí es importante el concepto que antes en Chile, cuando yo estudié, se dedicaba amoxicilina 100 miligramos kilo día. Y esto cambió. ¿Por qué se le ocurre que cambió? Claro, la resistencia disminuyó en el fondo, como que nosotros nos pasamos como en estudio gringo, de europeo, y la resistencia ya es altísima, y en Chile la resistencia a la amoxicilina o la penicilina del neumococo, que es la primera causa bacteriana en el fondo, es súper baja, se describe menos del 1% de neumonía, entonces no es necesario dejarle dosis tan altas, sino que dosis habituales, dosis bajas en el fondo de amoxicilina. ¿Por qué se había aumentado la dosis? Por la resistencia. ¿Saben cómo es la resistencia al neumococo? No. Es por el cambio de la PBP, de la Penicillin Binding Protein, por la modificación de... ¿No lo has visto? Salió en la regla y no sabía. ¿Pero esa la mencionó la mochila? Sí, pero la familia de la penicilina, o sea, la amoxicilina, la AMPI, todas esas son penicilina igual. Sí. Ya, pero esa es la resistencia de neumococo. ¿Y cómo yo peleo esa pelea? O sea, ¿cómo gano esa pelea en el fondo? Aumentando la dosis del antibiótico. Por ejemplo, el hemófilo influenza. ¿Saben cómo es la resistencia? La beta-lactamasa. ¿Y cómo yo le peleo al hemófilus? Agregando inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuál es un inhibidor de beta-lactamasa? La azulablanina, exactamente. No sé si han visto alguna vez, o le han tratado a ustedes alguna vez, una amigdalitis, por ejemplo, con amoxicilablánico. No tiene ningún sentido, porque la amigdalitis es causada por T-Wilson, ¿sabes? El Piogens es cero resistente a la amoxicilina. No existe la resistencia a la amoxicilina, entonces no tiene sentido yo dejarle clavulánico a una bacteria que no es resistente a la amoxicilina y tampoco que es productora de beta-lactamasa. Entonces hay que saber cuál es el mecanismo también para saber qué antibióticos les vamos a dar. Pero en pediatría, hoy día esto puede ir cambiando obviamente, pero se recomienda dejar la amoxicilina en dosis baja. 50 miligramos de esto por si antes se puede dejar cada 8 horas, pero lo que se recomienda en Chile es cada 12 horas. Y en caso de que tenga intolerancia oral o tengo que utilizar al paciente, le vamos a dar obviamente tratamiento endovenoso. Y si sospecha atípico, podemos ocupar los macrólidos, una alergia a los beta-lactámicos, y dentro de ellos es mucho mejor el más simple, la acetromicina, que se ocupa por 5 días y algunos autores dicen hasta 3 días, versus la claritromicina que se ocupa por 10, la eritromicina se ocupa por 2 semanas. Cada vez se ocupan menos esos antibióticos. ¿Saben alguna particularidad de los macrólidos en niños, no? ¿Algo de los recién nacidos? ¿Les suena algo? ¿El niño rojo? No lo sé de verdad, pero lo que yo estaba preguntando es que la claritro y la eritromicina, hay estudios que está ultra demostrado, la acitro no hay estudios concluyentes, aumenta el riesgo de estenosis hipertrófica en el prior, menores de un mes, entonces no se puede ocupar. Yo tengo una duda. ¿Podría volver a repetir cuántas semanas es la eritromicina y cuántas se dan la No, la eritromicina son 2 semanas, 14 días.
Y la amoxicilina, lo vamos a ver cuánto, pero en general, en una neumonía leve podrían dejar 5 días, que eso también es un cambio como de paradigma. En general se dejan 7 días, pero ahora que se bajó la dosis también se dice que podrían ser 5 días en una neumonía leve. ¿Qué aumentado la El riesgo de estenosis hipertrófica del píloro, que es una enfermedad clásica de los recién nacidos lactantes las primeras 4 o 6 semanas de vida, y los niños vomitan y los tienen que operar, porque tienen como el píloro lo tienen como apretado, y se lo liberan. Y esos antibióticos aumentan el riesgo. Entonces, en general, no se ocupan a esa edad. La acitromicina es la que supuestamente tiene menor riesgo. Ya, y lo que me preguntaba la compañera, ¿cuánto vamos a dejar el tratamiento? En general, en leve podemos dejar 5 días, en general vamos a dejar entre 5 a 7 días. La neumonía atípica puede ser tratada por 3 días la acitromicina. Muchos lados dice 5, pero con 3 ya debería bastar. Y en caso de derrame viral, ya son tratamientos más amplios, como 10, 14 días. En caso de empiema o mala evolución, podría requerirse 2, 3, 4 semanas de tratamiento. Y en neumonias graves o pacientes inmunodeprimidos, ya depende de cada caso, pueden ser dependiendo de la bacteria que esté asociada, que tenga una resistencia, que el niño necesite, no sé, 2 semanas, 3 semanas de tratamiento endovenoso, ahí depende del caso obviamente. Pues, este estudio ya no es tan nuevo, del 2019, pero fue como la orientación que ya cambió así como en Chile el tema de la resistencia. Y acá hablan de 7 días, ahora ya se está hablando de 5 días. En hospitalizados, ¿qué tratamiento vamos a ocupar? En menores de un mes vamos a ocupar la ampicilina y la gentamicina pensando en los microorganismos que están en el canal del parto, como la Galactiae, la Listeria, el Enterococo, la Escherichia coli, eso es básicamente, muchos otros, pero eso es lo más importante. Y entre un mes y 3 meses podemos ocupar ampicilina con cefotaxima, y mayores de 3 meses podemos ocupar ampicilina o penicilina. En algunos lados, en nuestro hospital, nosotros ocupamos ampicilina para los menores de 2 meses y para los mayores de 2 años, para los menores de 2 años ocupamos ampicilina y para los mayores de 2 años ocupamos penicilina. Eso es por un tema que entre los menores de 2 años hay mayor causa de neumonía por hemófilos no tipificables y la ampicilina cubre mayormente los hemófilos que la penicilina. En adultos, si ustedes se acuerdan, el algoritmo de esto, seguro que la ceftriaxona primero, ¿no? La ceftriaxona nosotros no está hasta la neumonía grave, como nosotros tratamos la neumonía con penicilina o amoxicilina. Eso es un concepto que le tiene que llegar, sé que es bacteriana bien, pero la ceftriaxona la reservamos para pacientes graves. En caso de que tenga un paciente grave, podemos ocupar una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaxima o ceftriaxona, con clindamicina para cubrir básicamente esta preocupación. ¿Y si está lo de riesgo, como la clindamicina en pediátrico para que o sea, si tú vas o sea, igual el clostridium en pediatría igual existe, pero si vas de largo tiempo clindamicina, sí, puede tener clostridium, pero es una cuestión súper poco frecuente en nosotros. Pero además que pacientes graves que están largo tiempo hospitalizados, puede pasar. Pero en niño grave, da lo mismo. Como que en el fondo si está intubado, le da antibióticos y puedes ver ahí si es que trae esa complicación, pero no tan frecuente como en adulto. Y en caso que se sospecha alguna etiología típica o los pacientes que están muy graves, también le van a agregar algún macrolio. En caso de, ahí lo escuché a alguien dijo Celtamivir cuando llegué, en caso de influenza, en general, sobre todo en las primeras 48 horas de un cuadro de influenza, hay que dejarle los Celtamivir. Y obviamente las dosis son distintas de abril. Siempre controlar de 48 a 72 horas y neumonía que no responde considerar el mal uso o rechazo de los medicamentos, que el microorganismo sea resistente al tratamiento antibiótico indicado, que el microorganismo sea diferente. Aquí yo estoy pensando que no lo cubría en el fondo con el antibiótico, o si no le deja antibiótico puedo pensar en dejar el antibiótico. Si tengo fiebre y el niño está mejor desde el punto de vista respiratorio, tengo que pensar que quizás tiene otro foco, quizás tiene infección urinaria, otitis es una causa súper frecuente igual de fiebre. Ya en casos más graves podría tener algún compromiso pericárdico o articular. Y
así como quizás lo más importante, el tema del derrame pleural paraneumónico, y por eso tenemos que tomar la radiografía de tórax para descartar que no tenga un derrame pleural. Obviamente puede tener un empiema o un absceso. Y bueno, con respecto al derrame pleural, no sé qué me preguntó lo de la OML. ¿Qué me contó lo OML de derrame pleural? ¿Y cuál fue tu pregunta exacta? ¿Cuántos ml tenía que ser para que se pudiera evidenciar en la radiografía? Ah, ya. Esa respuesta, la verdad, no me acuerdo. Lo que sí me acordé era de los 10 milímetros. Que los 10 milímetros es como lo que te marca de qué vas a hacer en la radiografía. Si tú tenés, lo que hay que hacer es pedirle una ecografía, y si tú tenés más de 10 milímetros, hay que considerar o no hacerle como un drenaje. Pero antes de eso, lo puedes observar solamente. ¿Cuánto era en adulto lo ML? Para que se vea en la radiografía 200 por anterior y 50 cc por la foto. Ah, y acá con el pH también tiene indicación para, Sí, o sea, para tubo. Sí, también se ocupan los criterios de Light se llama, ¿no? Sí. Pero, o sea, perdón, la indicación del tubo igual va a depender de la cantidad de líquido que tenga. Como que si tiene harto líquido, que esto ya es como materia del cirujano, pero si tiene harto líquido le van a poner el tubo. Es que, por ejemplo, la indicación que nos dieron era si era menor a un pH 7.2, se colocaba tubo. Ah, ya, yo no te diría que hay un valor como de pH específico como el tubo, pero tampoco es mi área de la pero en general, si tiene más de 10 milímetros, tú tenés que sí o sí considerar hacer una toracocentesis y estudiar el líquido. Obviamente, si tiene signos de tabique o septos en la ecografía, ahí tenéis que entrar a probablemente hacer una videotoracoscopía o un electrofibrolítico. Y si es menor de 10 milímetros, que es como el concepto más importante, lo que yo les quería resaltar es que lo pueden observar. Y obviamente hay que ir reevaluándolo. Ya, ¿cuándo vamos a ingresar a un paciente a la UCI? En general, si necesita ventilación mecánica, obviamente, o sea, en vacía o en vacía, si tiene compromiso hemodinámico, ya si tienen un alto requerimiento de oxígeno, en general más de un 50%, la PAFI relativa, algunos dicen menor de 200, 250, que es la relación cáncer de la PAFI, ¿no? Sí. Bueno, obviamente, si el niño está con alteración de conciencia, lo vamos a entrar a la UCI y hay ciertos parámetros. Si el paciente tiene insuficiencia renal, puede predecir en el fondo un mayor riesgo. Y también lo mismo una comorbilidad importante. Ya, ¿qué medidas de prevención tenemos? Obviamente la vacuna del Programa Nacional de Inmunización, la vacuna de la influenza. ¿Usted no se vacuna o no? ¿Una universidad? Pero tenemos que vacunar. ¿No? No. ¿Tenemos que pagar la universidad? Solamente la de la... ¿Pero no gratis la influenza o? Sí. O sea, me refiero que... Pero no están incluidos en el grupo de riesgo. Ah, pero es que como nadie se Por ser vacuna, estudiante, sí. Sí, eso es verdad. Ok, yo no sabía eso. Yo no sabía, como los adultos, en el fondo no están, claro, por el alumno. Todos los niños vacunados, y porque como nadie se vacuna, siempre me vacunan. Eso pasa. Como ya voy a la vacuna. Pero la guía que nos pasaron ahora dice, persona que se ofrece, alumno en práctica, autorizada por el servicio, que no es una mentira que Ayer lo que niños y la vacuna desde los 6 meses hasta sexto básico, que en general es hasta los 10 o 12 años, y obviamente si tenemos patología que sea asmático, tiene insuficiencia renal, tiene rivalidad congénita, a esos niños hay que vacunarlos de otra forma. El refuerzo de la boleta de recursos según esquema, sobre todo en la embarazada, que también es un tema importante en Chile, y hoy en día están los anticuerpos monoclonales para el virus esencial respiratorio, que es el nirsevimab, los lactantes menores. Ya, 2 palabras para neumonía recurrente, en general cuando hay más de 2 neumonias en un año o más de 3 en la vida. Y si hay neumonía recurrente, nosotros tenemos que pensar en causas secundarias. ¿Y qué causas secundarias? Va a depender. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía recurrente siempre en el mismo lóbulo, tengo que pensar que tengo una malformación pulmonar. Si yo tengo neumonía recurrente en distintos lóbulos, tengo que pensar que el paciente quizás tiene inmunodeficiencia. Exactamente. Si tiene, por ejemplo, neumonía en distintos lóbulos y quizás tiene algún otro síntoma, tiene alteración de la talla, tengo que pensar en fibrosis química.
Y hay distintas, si tengo neumonía en el mismo lóbulo, puede ser una malformación, pero también podría ser, por ejemplo, una aspiración de cuerpo extraño, que también habría que de repente hacer una fibroscopía o algo, estudiar esa vía aérea porque ya está haciendo neumonía en el mismo lóbulo. No es normal que uno haga siempre neumonía en la misma, no es normal que uno haga neumonía recurrente y menos en el mismo lóbulo. Eso, en resumen, la neumonía en niños es una importante causa de mortalidad, cada vez más morbilidad que mortalidad en Chile. El diagnóstico es clínico, la etiología más frecuente es viral, de ello el más importante es el sistema respiratorio, de la gente bacteriana más lejos, el más frecuente es el neumococo. Y en escolar hay que recordar los atípicos, el tratamiento en base a la sospecha etiológica y los criterios de utilización siempre tienen que... Oye, yo no sabía eso de prueba, ¿tienen prueba? No le voy a hacer prueba, tampoco el lunes. ¿Por qué no? No, es chiste. O sea, que no.